Hay capítulos en la Biblia que preferiríamos no leer, porque nos muestran la cruda realidad del pecado humano y sus consecuencias. Génesis 34 es uno de ellos. Después del glorioso abrazo de reconciliación con Esaú, Jacob se detiene en un lugar donde no debería haberse quedado tanto tiempo. La tragedia toca a su puerta, no por falta de promesas divinas, sino por una serie de negligencias y reacciones violentas que casi destruyen el propósito de Dios para su familia. Génesis capítulo 34, versículo 30 nos dice: Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Bienvenidos a tu palabra. Me levanta. Hoy analizaremos cómo la falta de dirección espiritual y la ira descontrolada pueden convertir una tragedia en un desastre aún más grande. Jacob se había establecido en Sicom, una ciudad cananea, en lugar de ir directamente a Betel, como Dios le había indicado. Esto expone a su hija Dina a un entorno peligroso. Vamos a realizar la lectura de Génesis, capítulo 34, versículo 1 al 5, sobre el dolor de Dina. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Sicom, hijo de Hamer Jivio, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de la joven. Y habló Sicom a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Sicom había mancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Vemos aquí una falta de acción inmediata por parte de Jacob. Al callar y esperar, permite que el resentimiento crezca en el corazón de sus hijos. Dina, una joven curiosa por conocer el mundo fuera de su campamento, paga un precio altísimo. Sicom, aunque dice amarla, comienza su relación con un acto de violencia y deshonra. Esta es una advertencia sobre los peligros de mezclarse con culturas que no comparten nuestros valores espirituales sin tener una protección y guía clara. La diplomacia cananea intenta arreglar con dinero y alianzas lo que el pecado ha roto. Pero los hijos de Jacob, movidos por una ira santa pero mal canalizada, responden con un engaño mortal. Vamos a realizar la lectura de Génesis capítulo 34, versículos 6 al 17. Y se dirigió Hamor padre de Sicom a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo, así que lo supieron. Y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque había hecho vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Sicom se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, y habitad con nosotros. Y Sicom dijo a su padre y a sus hermanos: Halle yo gracia en vuestros ojos, dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Sicom y a Hamor, su padre, con engaño, y dijeron: No podemos hacer esto, porque es una ignominia para nosotros. Con esta condición os lo concederemos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. El problema aquí no es la exigencia de la circuncisión, sino que la están usando como un arma de guerra. Están tomando una señal sagrada del pacto con Dios y convirtiéndola en una trampa para cometer un asesinato masivo. Cuando usamos las cosas de Dios para nuestros propios fines egoístas o vengativos, estamos cometiendo una falta gravísima. Los habitantes de Siquem aceptan la condición, pensando en las ventajas económicas de unirse a Jacob. Pero mientras están en su momento de más grande vulnerabilidad, la venganza se desata. Vamos a realizar la lectura de Génesis, capítulo 34, versículo 18 al 29. Y sus palabras parecieron bien a Hamer y a Sicom, hijo de Hamer, y no tardó el joven en hacer aquello. Y Hamer y Sicom, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad. Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos
El más grande dolor. Los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Jamer y a Sicom su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Sicom, y se salieron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todas sus riquezas, y todos sus niños y sus mujeres, llevaron cautivos, y saquearon todo lo que había en las casas. Simeón y Leví actúan con una crueldad que sobrepasa la ofensa original. No solo castigan al culpable, sino a toda la ciudad. El saqueo demuestra que su motivación no era solo el honor de su hermana, sino también la codicia. Esta es una lección sobre la espiral de violencia. Cuando el ser humano decide ser juez y verdugo, termina pareciéndose más al agresor que al Dios al que dice servir. Jacob finalmente rompe su silencio, pero lo hace por miedo a las consecuencias físicas, no necesariamente por el pecado espiritual cometido. Vamos a realizar la lectura de Génesis, capítulo 34, versículo 30 al 31. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Jacob se preocupa por su reputación y su seguridad, pero sus hijos están cegados por una ira que consideran justificada. El capítulo termina con una familia dividida, en peligro y lejos del ideal de Dios. Es un final oscuro que nos prepara para la urgente necesidad de un reavivamiento en el siguiente capítulo. Génesis 34 es una advertencia para nosotros hoy. Primero, nos enseña que el silencio de los líderes puede ser tan dañino como la acción de los violentos. Segundo, que las heridas profundas requieren la intervención de Dios, no la venganza del hombre. Tercero, que nunca debemos usar los símbolos de nuestra fe para engañar a otros. Si te encuentras en una situación de injusticia o dolor familiar, no dejes que la amargura te lleve a tomar decisiones que comprometan tu futuro. Dios es el que hace justicia, y su justicia es perfecta. No permitas que el dolor te robe la paz y el propósito. Terminamos este capítulo con un corazón reflexivo, pidiéndole a Dios que guarde nuestra casa y nuestro carácter. Oremos juntos por sabiduría y paz. Padre Celestial, hoy te pedimos perdón por las veces que hemos dejado que la ira controle nuestras acciones. Ayúdanos a ser líderes sabios en nuestro hogar, a proteger a los nuestros con amor y no con violencia. Señor, sana las heridas de quienes han sido deshonrados o lastimados, y danos un espíritu de dominio propio para no responder al mal con mal. Llévanos de regreso a nuestro Betel espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ayudó a reflexionar, dale me gusta y suscríbete a Tu Palabra Me Levanta. No te pierdas nuestro short del sábado sobre cómo volver a empezar, y el video completo del domingo, donde Jacob finalmente regresa a Betel. Bendiciones.